avanza rápidamente desdolarización global. Francia pide alejarse del dólar, mientras que China y Brasil acuerdan abandonar el uso del dólar en su intercambio comercial. Así es, hace unos días atrás les comentaba cómo el bloque BRICS haría un anuncio extremadamente relevante en su próxima reunión en el mes de agosto, previéndose que en esa fecha hagan oficial el lanzamiento de la moneda común del BRICS, moneda que estará fuertemente apoyada en el yuan chino, así como en una cesta de divisas y materias primas, destacando el oro, el petróleo y el gas. Pues bien, hace exactamente el día de ayer el presidente francés, luego de su viaje a Pekín para entrevistarse con el presidente chino, Xi Jinping, decía que era hora que la Unión Europea se alejara del dólar, pues existe, según él, una extrema y dañosa dependencia de la moneda estadounidense. Y lo increíble es que diga esto el presidente francés cuando su moneda, el euro, es precisamente la segunda divisa de reserva a nivel mundial. Asimismo, abogaba por una mayor independencia energética de los Estados Unidos, porque recordemos que este último país sustituyó a Rusia como principal proveedor de energía para la Unión Europea, aunque a un coste bastante más elevado, llegando incluso a cuadruplicarse. Sin embargo, el que un principal líder europeo llame a una desdolarización global ya es muy significativo, pues Europa en su conjunto siempre ha sido muy dependiente de los Estados Unidos, y no solo de su moneda, el dólar, sino prácticamente en todos los aspectos de la vida, destacando el de la seguridad nacional, o el de la defensa militar, pues no olvidemos que la Unión Europea depende casi en su totalidad del ejército estadounidense para su defensa, a tal grado que el expresidente norteamericano, Donald Trump, los amenazó con retirar a Estados Unidos de la OTAN y de Europa si los países europeos no aumentaban su gasto militar y le pagaban a Estados Unidos por sus bases militares en territorio europeo. De tal modo que los europeos cedieron a su chantaje y aumentaron su gasto militar y sus aportaciones a la OTAN, y, asimismo, comenzaron a pagar a Estados Unidos por el mantenimiento de las bases militares estadounidenses en Europa. Y este es el segundo punto importante en el discurso de Emmanuel Macron a su regreso de China, pues aseguró que era hora de que Europa se independizara de Estados Unidos, tanto en lo económico, como en lo militar y que, por lo tanto, era necesario crear un ejército común europeo independiente de la OTAN y de los Estados Unidos que serviría para la defensa del mismo continente. Asimismo, declaró que la Unión Europea se debía alejar de los intereses de los Estados Unidos y no meterse en conflictos que le son ajenos, refiriéndose específicamente al caso de Taiwán, porque no olvidemos que los Estados Unidos están en disputa militar con China precisamente a consecuencia del estatus político de Taiwán, pues mientras Estados Unidos desea que la isla permanezca independiente de Pekín, apoyándoles para ello con la venta millonaria de armamento, así como con patrullas militares, China afirma que Taiwán es parte integral de su territorio y que la defenderán a través de todos los medios, incluido el militar. Es más, Pekín ha afirmado, cada vez con más frecuencia, que están dispuestos a recurrir a las armas para recuperar la soberanía plena de Taiwán, y que enfrentarán a cualquier país que se oponga a ello. De tal modo que los roces militares entre China y Estados Unidos cada vez se vuelven más intensos y más frecuentes. Es por eso que el presidente francés llama a alejarse del conflicto de Taiwán, pues de tomar partido a favor de los Estados Unidos, perderán el principal mercado a nivel mundial para sus productos, mercado que no es otro que el chino. De ahí el por qué Macron viajó hasta China para entrevistarse con el líder chino. Y también es el motivo de por qué hizo las presentes declaraciones al retorno de su viaje a China. Y es que no es para menos, pues China es, y seguirá siendo, y cada vez de manera más acentuada, la principal potencia económica del planeta, y, muy próximamente, también será la primera potencia militar del mundo. No por nada el tío Sam ya siente pasos en la azotea y declara que China es el principal desafío y amenaza a la hegemonía estadounidense.
Por otro lado, no solo es el presidente francés el que aboga por una desdolarización del planeta, así como por un mundo multipolar, pues, así como Francia, hay muchos otros países que piden lo mismo, y no solo abogan por ello, sino que lo ponen en práctica, y este es el caso de Brasil. Así es, hace solo unos días atrás el presidente brasileño, Lula da Silva, criticaba el sistema financiero internacional vigente basado en el dólar estadounidense y en las instituciones financieras creadas por Estados Unidos y sus vasallos, organizaciones como son el mismo Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, y el Sistema de Pagos Internacionales SWIFT. Instituciones todas creadas o controladas por Estados Unidos y por su moneda, el dólar norteamericano. De tal modo que el presidente brasileño criticó duramente el papel que han jugado estas instituciones en la depredación y expoliación de países en problemas económicos, exigiendo condiciones muy duras para poder entregar un préstamo, demandas que terminan por arruinar la economía de los países en cuestión, como es el caso de Argentina, y en el pasado del mismo Brasil. Por otro lado, Lula da Silva criticó el papel que ha desempeñado el dólar estadounidense como arma de presión y chantaje político, impidiendo hacer uso del dólar estadounidense a los países que se alejan de los intereses de los Estados Unidos, así como del sistema financiero internacional basado en la moneda norteamericana, como es el caso del mismo SWIFT. Es más, aún se atreven a confiscar, o, más bien, a robar, las reservas internacionales de esos países que deciden alejarse de los intereses de los Estados Unidos y tener una política independiente, tal como ha sido el caso de Venezuela, Irán, Libia, Corea del Norte, etc., y actualmente Rusia. Pues bien, Lula da Silva no solo se ha quedado en el dicho, sino que también ha pasado al hecho, y para ello es que ha firmado un acuerdo con China para abandonar el uso del dólar estadounidense en su intercambio comercial, de tal modo que el dólar queda fuera de sus relaciones comerciales y lo sustituyen con sus propias monedas y sus propios sistemas de pagos internacionales, es decir, el yuan, el real y el CIPS, sistema de pago interbancario y transfronterizo, respectivamente. Recordemos que ya Rusia, y los países antes mencionados, han sido expulsados del SWIFT y del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, de tal modo que estos países ahora se han unido al CIPS chino, y han creado sus propios sistemas de pagos internacionales, como es el caso del MIR ruso, Sistema Nacional de Tarjetas de Pago, y el SPFS, Sistema Ruso de Transferencia de Mensajes Financieros. Cabe aclarar que ambos sistemas rusos, el MIR y el SPFS, se han enlazado con los chinos CIPS y UnionPay, y Alipay. De este modo, Rusia, China, Brasil, Irán, Venezuela, etc., y todos los demás países miembros del BRICS, se saltan las sanciones estadounidenses y utilizan sus propias monedas, principalmente el yuan chino, así como sus propios medios de pago, para prescindir del uso del dólar estadounidense y, por lo tanto, evitar que Estados Unidos los pueda volver a sancionar. Esto es el fin del dólar y su reino de terror, pues desde siempre solo sirvió como un arma financiera y económica de los Estados Unidos para amedrentar y castigar a sus adversarios y enemigos. Y no solo eso, el dólar también sirvió para que los Estados Unidos depredaran el mundo entero, comprando las materias primas con dinero sin respaldo alguno. De tal modo que Estados Unidos fue capaz de imprimir billones y billones de dólares sin sufrir ninguna consecuencia por ello. La consecuencia lógica es una devaluación brutal de la moneda y una inflación galopante, pues el dólar era la moneda de reserva mundial dominante y cualquier país la aceptaría a cambio de sus productos. Sin embargo, no estaba respaldada por nada, y sigue sin estarlo. De tal modo que los países ya se cansaron de entregar sus materias primas y sus productos a cambio de nada, solo de billetitos verdes sin ningún valor real.
En este sentido cabe destacarse la reciente jugada maestra de China consistente en cerrar el primer contrato multimillonario para la compraventa de gas emiratí denominado solo en yuanes. Y tampoco debemos de olvidar que no son solo los Emiratos Árabes Unidos los que evaden el uso del dólar para la venta de su petróleo y gas a China, realizando la transacción solo en yuanes, sino que también lo hacen Venezuela, Rusia y Arabia Saudita, y próximamente también Brasil. En este último caso cabe destacarse que, a raíz del acuerdo alcanzado entre Brasil y China, el primer país cuadruplicó sus reservas internacionales denominadas en yuanes chinos, mientras que, al mismo tiempo, también ha reducido significativamente sus reservas internacionales denominadas en dólares estadounidenses. Igual ha hecho Rusia, y, en general, muchos otros países del mundo, dejando de lado el dólar norteamericano y sus instituciones financieras, para unirse al yuan chino y las instituciones financieras del BRICS, como lo son el MIR y el SPFS ruso, el CIPS, Alipay y UnionPay de China, y el Banco de Desarrollo de los BRICS. De tal modo que actualmente hay al menos 15 países que han solicitado unirse al BRICS, destacando los casos de Argentina, Turquía, México, Arabia Saudita e Irán. En el caso de estos dos últimos países, Irán y Arabia Saudita, es importante mencionar que gracias a China estas dos naciones han resuelto sus rencillas de hace años, de tal modo que gracias a la mediación de China han acordado reanudar relaciones comerciales y diplomáticas, eliminando de esa forma una grave amenaza a la paz regional y mundial, y abriendo el camino a un nuevo polo de desarrollo económico e industrial auspiciado por China. No olvidemos que estos dos países habían roto relaciones comerciales y diplomáticas hace muchos años gracias a Estados Unidos, pero ahora gracias a China, ese conflicto se ha resuelto y se ha eliminado una importante amenaza de conflicto militar. Tampoco olvidemos que Arabia Saudita ha decidido comenzar a dejar de vender su petróleo solo en dólares para comenzar a venderlo solo en yuanes, empezando con China. Todo esto no es más que la confirmación de la decadencia del sistema imperialista norteamericano para inaugurar una nueva era económica y política liderada por Rusia, China y los BRICS. A tal grado que actualmente el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han superado ampliamente en términos económicos y comerciales al grupo del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Eso causa un verdadero terror al tío Sam, por eso promueve conflictos alrededor del mundo, como el de Ucrania, para mantener su hegemonía. Sin embargo, el juego ya se les terminó, y eso lo ha entendido muy bien el presidente francés, Emmanuel Macron. ¿Se acerca el fin del dólar? En Europa, algunas voces ya están pidiendo reducir su dependencia del dólar estadounidense y evitar que la región sea arrastrada a una confrontación entre China y la Unión Americana por Taiwán. Esto ocurre en un contexto, nada nuevo, en el que el bloque de los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hace lo propio para usar cada vez menos el billete verde hasta, algún día, prescindir de él en sus intercambios comerciales. Sin duda, estas acciones contribuyen a la desdolarización del planeta, pero de ninguna manera condenan al dólar a una muerte pronta, como algunos vaticinan. Pero volvamos al tema de las voces europeas, que son la novedad. A su regreso de su gira de 3 días por China, el presidente Emmanuel Macron volvió a destacar su teoría de la autonomía estratégica para Europa, presumiblemente liderada por su país, Francia, a fin de convertirse en una tercera superpotencia junto con China y Estados Unidos. El gran riesgo que enfrenta el viejo continente es que se vea atrapado en crisis que no son propias y que le impidan construir su autonomía estratégica, señaló el gobernante galo en entrevista con el medio político.
Durante dicho encuentro los días 5, 6 y 7 de abril, el presidente Xi Jinping y los líderes del Partido Comunista Chino respaldaron con entusiasmo el concepto de autonomía estratégica de Macron. De hecho, las autoridades del país asiático constantemente hacen referencia a ello en sus relaciones con naciones europeas. El primer mandatario francés sugirió que Europa debe reducir su dependencia de la extraterritorialidad del dólar estadounidense. En este punto, anote que ese es un objetivo político clave tanto de Moscú como de Beijing, ya que la política de sanciones estadounidense contra Rusia, China, Irán y otros países se basa en negar el acceso al sistema financiero global denominado en dólares. Incluso, algunos países del viejo continente se han quejado del uso del dólar como arma por parte de Washington, lo que obliga a las empresas europeas a renunciar a negocios y cortar lazos con terceros países o enfrentar sanciones secundarias. Macron advirtió, asimismo, que la dependencia de Europa con Estados Unidos por armas y energía debe ser reducida y que ahora es necesario centrarse en impulsar las industrias de defensa europeas. Y aunque no abordó lo relativo a las garantías de seguridad continuas de Estados Unidos para el viejo continente, afirmó que ya había ganado la batalla ideológica por la autonomía estratégica de Europa. El consenso de analistas advierte que si Europa desea establecer su propia autonomía estratégica, necesitará encontrar una manera de aumentar su capacidad de defensa mientras mantiene una presencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y de fomentar el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Además, requerirá un compromiso financiero significativo, así como reducir su dependencia de la energía y las armas estadounidenses, en tanto que eleva la producción de energías renovables y potencia la cooperación en materia de defensa entre los Estados miembros de la Unión Europea. El primer paso de los países BRICS. Del otro lado, el de los BRICS, le cuento que la semana pasada en el Foro Empresarial para el Desarrollo y Crecimiento de la Asociación Estratégica Ruso-India en Nueva Delhi, el vicepresidente de la Duma Estatal, o Cámara Baja, rusa, Alexander Babakov, anunció que los integrantes de ese grupo trabajan ya en la creación de una nueva moneda. El legislador indicó que han realizado importantes movimientos lejos del sistema financiero y de comercio internacional dominado por Estados Unidos, y que el primer paso es la transición a los pagos en sus monedas nacionales. La disposición para realizar este proyecto se indicará en la próxima cumbre BRICS, que se llevará a cabo en agosto en Durban, Sudáfrica. Aunque no se han revelado más detalles sobre tal proyecto, está claro que su alcance será significativo. Los actuales países BRICS ya representan el 40% de la población mundial y una cuarta parte del PIB global. Babakov precisó que la nueva moneda se basará en una estrategia que no defiende al dólar ni al euro, y estará vinculada al valor del oro, pero también al de otros minerales, incluidas las tierras raras, extensiones de suelo y diversas materias primas. Buenas ideas e intenciones de los BRICS, pero malos resultados. Una cosa es que el dólar estadounidense sea una divisa condenada a una muerte lenta como divisa de reserva y a la pérdida de su poder de compra ante la emisión desenfrenada e infinita de deuda, y otra que su debacle sea inminente. Para desgracia de los BRICS, hace falta mucho más que acuerdos multilaterales para establecer una moneda única en la que todos puedan confiar, y nadie pueda emitir a placer. Lo anterior, sin contar que por más que tengan intenciones de usar materias primas como respaldo, el oro es en realidad la única que puede fungir como dinero, como lo ha hecho por milenios, y este seguirá cotizando, les guste o no, predominantemente en dólares.
Así es, entonces, que el mundo va transitando de manera lenta a una bipolaridad en la que, por más que algunos como el presidente Macron lo deseen, Europa no podrá desligarse de Estados Unidos, quien seguirá liderando al bloque occidental. Del otro lado, el bloque oriental estará dominado por China, India y Rusia, que históricamente no han estado exentos de diferencias que complicarán mucho su integración, y que cuando la consigan, si es que lo logran, poco o nada podrán hacer para enterrar al dólar, que, ni lo dude, no se quedará de brazos cruzados.